Capítulo 3, Alender, buenas tardes para ti. Aquí comenzamos. Capítulo número 3, La mente de la familia, 16 de julio del año 2016. Ya estamos perfectamente aquí organizados. Vamos a comenzar, ya saben la dinámica que necesitamos, compartir, ayúdenme con el quiéreme, y con los objetivos. Gracias a todos ustedes aquí por venir, escuchar, dar like, activar las notificaciones y escribir lo que se lleva de la lectura diaria. La mente de la familia. Los padres comieron el agras y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Lo entienden, no? Ezequiel 18:2 de la Biblia Reina Valera. Los padres comieron el agras y los dientes de los hijos tienen dentera. Por decirlo de una manera sencilla, recibimos a través de nuestra madre diversos aspectos de la vida, de nuestra abuela y de los cuidados que ésta dedicó a nuestra madre. Los traumas que sufrió nuestra abuela, sus penas y sus sufrimientos, las dificultades que pasó en la infancia o con nuestro abuelo, las pérdidas tempranas de seres queridos, todo ello se filtró hasta cierto punto en los cuidados maternales que dedicó a nuestra madre. Si nos remontásemos a una generación más, lo más probable es que viésemos lo mismo en cuanto a los cuidados maternales que recibió nuestra abuela. Gracias a todos. Vamos a hartar y vamos a compartir, por favor. Es posible que no podamos ver con claridad los detalles de los hechos que dieron forma a la vida de esas personas. Sin embargo, podemos sentir hondamente las repercusiones de estos detalles, no solo lo que heredamos de nuestros padres, influyen sobre nuestras relaciones con nosotros mismos y sobre cómo criamos nosotros a nuestros propios hijos. Los padres, para bien o para mal, tienden a transmitir a transmitir el tipo de atención paterna que recibieron. Mi frase en la terapia es: sigo con los ojos de mi madre criando a mis hijos. Si no has hecho terapia o si no has hecho una gran transformación en tu vida, sigues con el mismo patrón. Parece que tenemos programadas en el cerebro estas pautas y que empiezan a formarse incluso antes de que nazcamos. Nuestra vinculación con nuestra madre cuando estamos en el seno materno es fundamental para el desarrollo de nuestros circuitos neuronales. Tomás Berni ha dicho: desde el momento mismo de la concepción, la experiencia que se vive en el vientre materno da forma al cerebro y sienta las bases de la personalidad, del temperamento emocional y de la capacidad del pensamiento superior de tu hijo o de ti cuando estabas en el vientre de mamá. ¿Qué nos lleva a esto? ¿A cuidar más a las madres o que nosotras como madres nos cuidemos más? ¿O que nosotras tenemos que entender que tenemos que tener una preparación emocional a muy temprana edad? Y si no la tuvimos, porque venimos de esa época que no la tuvimos, tenemos que tenerla ya, una preparación emocional. Y si yo no le pude dar esa contención a mis hijos en el vientre, se la doy en el momento que aprenda a contenerme a mí. A medida que yo me voy transformando, yo les estoy dando una libertad de transformación a ellos. El desarrollo neuronal que se produce en el seno materno prosigue durante los primeros 9 meses después del nacimiento, en función de las vivencias del recién nacido y sus relaciones con la madre o con la persona que lo cuida. Gracias por comenzarme a seguir. Bienvenidos, ayúdenme con el quiéreme y con el compartir, porfa, y los tatá. Cuando la madre porta consigo un trauma heredado o cuando ha vivido una ruptura del vínculo con su madre, esto puede afectar a su vez al vínculo reciente que está formando con su recién nacido. Y habrá más probabilidades de que se corte este vínculo. Las repercusiones de una ruptura temprana del vínculo madre-hijo, una estancia larga en el hospital, unas vacaciones inoportunas, una separación larga, pueden ser devastadoras para el bebé. Este pierde de pronto la familiaridad profunda y asimilada del dolor de la madre, del olor,
perdón. Andrea, gracias, bienvenida Andrea, bienvenida Mirellita, ¿cómo estás? ¿Cómo amanecen? Gracias a todos, necesitamos que nos ayuden. Vamos a dar tata. Sí, buenos días con alegría para todos. A ustedes que están aquí viendo lo grabado y que usted si es nuevo, aquí en mi canal rojo estamos dejando todo grabado desde la introducción de este maravilloso libro que certifica científicamente que este dolor no es mío. Muchos de los dolores que tenemos son completamente heredados, ¿ok? Cuando la madre porta consigo un trauma heredado, cuando ha vivido una ruptura del vínculo con su madre, esto puede afectar a su vez al vínculo reciente que está formando con su recién nacido y habrá más probabilidades de que se corte este vínculo. Las repercusiones de una ruptura temprana del vínculo madre-hijo, una estancia larga en el hospital, unas vacaciones inoportunas, una separación larga, pueden ser devastadoras para el niño. Este pierde de pronto la familiaridad profunda y asimilada del olor de la madre, de su tacto, sonido y gusto y todo lo que ha llegado a conocer en y en lo que confía. El bebé confía en ese vínculo, es la única seguridad de nosotros a ese momento, en ese momento. La madre y el hijo viven en un estado biológico que tienen mucho en común con las adicciones, dice Winifred Gallagher, autora especializada en ciencias del comportamiento. Cuando se separa del recién nacido, no solo echa de menos a la madre, sino que sufre una abstinencia física y psicológica, que no es muy distinta de la que padece el heroinómano, al que se priva de la droga bruscamente. Esta analogía sirve para explicarnos mejor por qué protestan con tanta energía todos los mamíferos recién nacidos, incluso los humanos, cuando se les separa de sus madres. El recién nacido que se ve separado de la madre puede sentirse en una situación de peligro para la vida. Entra en estado completamente de sobrevivencia. Así estemos chiquitos, así somos bebés. Dice la doctora Phyllis, neonatóloga en el Hospital Infantil de la Universidad de Loma Linda, si la separación prosigue durante un periodo prolongado, la respuesta es la desesperación, añade la doctora Phyllis. El niño se rinde. La doctora Phyllis comparte esta idea con el doctor Niels Bergman y con otros expertos en la neurociencia del vínculo madre e hijo. Yo conocí, o sea, puede haber una prolongación. Esto también nos va a enseñar más adelante, porque cuando yo estuve trabajando con las constelaciones familiares hace muchos años atrás, es este vínculo que no importa que me fío, que me quede en el hospital, que vuelvo a darle esa seguridad y que tengo que cultivarle de nuevo la confianza para que podamos, aunque esa desesperanza pueda ya haberse quedado. ¿Quién me ayuda con los quiéreme, por favor? Yo conocí ese sentimiento de rendición en mis primeros años. Me llegó de mi familia. Lo que mi madre no había recibido de su madre afectó, a su vez, a lo que fue capaz de darnos a mis hermanos y a mí. Aunque yo sentía siempre la presencia de su amor, en el fondo, una buena parte del ejercicio de su maternidad estaba afectada por los traumas de nuestra historia familiar, más concretamente por el hecho de que su madre, Ida, había perdido a sus dos progenitores cuando tenía apenas 2 años. Ay, sí. Imagínate que la mamá de mi esposo también perdió a su mamá muy temprana edad y nunca conoció a su papá. Esa sensación de abandono siempre está ahí. Según la tradición familiar, los hechos fueron los siguientes. Cuando mi bisabuela Laura murió de pulmonía en 1904, sus padres culparon de ello a su marido Andrew, que eran, según ellos, un inútil y un jugador. Gracias por comenzarme a seguir, muy amables. Según la tradición familiar, los hechos fueron los siguientes. Cuando mi bisabuela Laura murió de pulmonía en 1904, sus padres culparon de ello a su esposo, Andrew, que era, según ellos, un inútil y un jugador. Lo que se cuenta en la familia es que Sora contrajo una pulmonía por haber estado asomada a la ventana en pleno invierno.
suplicando a su marido que volviera a casa. Ay, qué pecado. Contaron a mi abuela Ida que su padre se gastaba en el juego el dinero del alquiler y esta frase se ha repetido en nuestra familia como un eco. A lo largo de las generaciones, tras la muerte de Sora, expulsaron de la familia a mi bisabuelo Andrew y nunca se supo más de él. Cuando yo era niño ya percibía la amargura de mi abuela cuando contaba esa historia y la contaba muchas veces, una y otra vez, y me entristecía que ella no hubiera llegado a conocer a su padre. Mi abuela huérfana a los 2 años fue criada por sus abuelos de edad avanzada que se ganaban la vida vendiendo ropa usada en un carro en el distrito de Pittsburgh. Mi abuela adoraba a sus abuelos y solía animarse cuando contaba sus recuerdos de cuánto la querían. Pero aquello no era más que una parte de la historia, era la parte que ella era capaz de recordar conscientemente. ¿Ok? Había una historia más profunda que a ella se le escapaba. Más profunda que a ella se le escapaba. En los primeros meses de la vida de Ida, o quizás incluso cuando estaba en el seno materno, había absorbido las sensaciones de la aflicción que producía a su madre las riñas constantes, las lágrimas y los disgustos. Todo aquello tendría un efecto profundo en el desarrollo neuronal crucial que se estaba produciendo en el cerebro de Ida. ¿Ok? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Desde qué parte del mundo nos escuchan? Vamos a colocar rositas, corazoncitos blancos, lo que puedan, porfa, para que Tito vea que tenemos interacción, si no nos va limitando. Por favor. Mi madre, todo aquello tendría un efecto profundo sobre el desarrollo neuronal. Después, la pérdida de su madre a los 2 años de edad la dejaría destrozada emocionalmente. Ay, qué pecado. Mi madre no solo fue criada por una huérfana que no pudo darle los cuidados que ella a su vez no había recibido de la suya. Mi madre heredó también el trauma visceral de Ida, que había sufrido la separación de su madre a edad temprana. Aunque Ida estuvo presente físicamente en la vida de mi madre, era incapaz de expresar las emociones profundas necesarias para apoyar el desarrollo de mi madre. Esa falta de conexión emocional también pasó a formar parte de la herencia de mi madre. Le costó tener un contacto emocional. La historia del padre de mi madre también fue azorosa. La madre de él, Rachel, murió de sobreparto, dice ahí, cuando mi abuelo Harry tenía solo 5 años. El padre de Harry, Samuel, portó una carga pesada de culpabilidad, pues se consideraba responsable de la muerte de Rachel por haberla dejado embarazada. Samuel no tardó en casarse con una mujer que, según se cuenta, en la familia se ocupaba más de un hijo propio que tenía que de Harry, al que trataba con una indiferencia rayada en la crueldad. Vamos a compartir. Mi abuelo no solía hablar de su infancia, esto lo sé por mi madre, que contaba que Harry había estado a punto de morirse de hambre en su infancia. Para sobrevivir, buscaba alimentos entre la basura y comía hojas de diente de león. Cuando yo era niño me imaginaba a mi abuelo también niño, sentado solo en un bordillo, mordiendo un pedazo de pan duro o royendo un hueso de pollo rancio. Como tanto mi abuelo como mi abuela se quedaron sin madre cuando eran niños pequeños, transmitieron a la generación siguiente su legado de trauma sin saberlo. En nuestra familia el vínculo madre-hijo ha quedado cortado durante 3 generaciones como mínimo. Si estas perturbaciones no se hubieran producido antes que naciera mi madre, es posible que mis hermanos y yo hubiésemos recibido unos cuidados maternales diferentes. Pero al haber sido así, la necesidad que tenía mi madre del amor de sus padres, no le pudieron dar, no le pudieron dar
solía dejarla con sentimientos de ansiedad y de agobio. Ahí vamos entendiendo que esa ansiedad que muchas veces aparece tanto en hombres como en mujeres no tiene absolutamente nada que ver con el presente. Tiene que ver con las historias que ya tienen grabadas de su pasado, de sus abuelos, abuelas, padres, y que hoy en la tercera generación se están viviendo. Ayer lo vimos en el segundo capítulo que habla la Biblia también de lo mismo, ¿no? Comprendí que para poner fin al ciclo de traumas heredados en mi familia y en última instancia para curarme yo mismo, tenía que curar mi relación con mi madre. Sabía que no podía cambiar lo que había sucedido en el pasado, pero sí podía cambiar sin duda la relación que manteníamos en el presente. Mi madre había heredado las pautas de estrés de su madre y yo las había heredado también. Ella solía llevarse las manos al pecho y quejarse de la sensación de agitación que tenía en el cuerpo. Ahora me doy cuenta de que estaba reviviendo inconscientemente el miedo y la soledad que se reproducían en nuestra familia, el terror a quedar separada de la persona a la que más necesitabas. Aunque no lo sepas, todo eso está en nosotros también. Ahora me doy cuenta de que estaba reviviendo inconscientemente el miedo. Recuerdo que cuando yo era niño pequeño de unos 5 o 6 años y mi madre salía de casa, sentía tal terror que iba a su dormitorio, abría el cajón donde guardaba los pañuelos y los camisones y hundía la cabeza entre las prendas para percibir el olor de ella. Recuerdo vivamente aquella sensación de que no volvería a verla, de que solo me quedaría de que solo me quedaría de ella su olor. Recuerden que nosotros tenemos un cerebro reptil, venimos de los mamíferos y una de las cosas que hace el mamífero es conectarse con el olor. El olfato a veces nos salva de muchas cosas, o nos conecta o nos aleja. Y por eso es lo que nos conectaba a la madre cuando éramos bebés, el olfato. Y que esa sensación de que la seguridad de nosotros, que estuvimos con ella 9 meses en el vientre, es lo mismo que buscamos durante la vida. Ayúdenme con los objetivos, por favor. ¿Quién nos puede colaborar? Tal como se aprecia en mi propia historia, recuerdo vivamente aquella sensación de que no volvería a verla, de que solo me quedaría de ella su olor. Cuando fui adulto conté a mi madre esos recuerdos y entonces supe que ella hacía lo mismo. Hundía la cara entre las ropas de su madre cuando ésta salía de casa. Una acción que ni sabía que la habían heredado. Tal como se aprecia en mi propia historia, dice el doctor que escribió este libro, dice, tal como se aprecia en mi propia historia, las interrupciones tempranas del vínculo madre-hijo pueden tener su origen incluso mucho antes de nuestra concepción. Los efectos pueden quedársenos en el inconsciente y vivir en nuestro cuerpo en forma de recuerdos somáticos que se desencadenan cuando se dan hechos que evocan el rechazo o el abandono. Cuando pasa esto, podemos sentirnos completamente desfasados respecto de nosotros mismos. Podemos sentirnos dominados por nuestro pensamiento y abrumados, incluso asustados por las sensaciones que nos inundan el cuerpo. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días. Como el trauma se produjo en época tan temprana, suele quedar oculto en un lugar hasta donde no llega nuestra conciencia. Por eso muchas veces cuando nosotros estamos haciendo la hipnosis o yo hago la hipnosis en mi terapia, una de las cosas que sucede es que la gente le cuesta recordar y por eso hacemos la hipnosis, para que podamos entender que se bloquea el inconsciente para no volver a sentir ese dolor. ¿Ok? Cuando pasa esto, podemos sentirnos completamente desfasados. Como el trauma se produjo en una época tan temprana, suele quedar oculto en un lugar hasta donde no llega nuestra conciencia. ¿Ok? Sabemos que existe un problema, pero no somos capaces de ponerlo en limpio. ¿Qué pasó exactamente?
En vez de ello, suponemos que el problema está en nosotros, que tenemos dentro algo que está mal, que hay algo mal en nosotros por estas sensaciones de ansiedad, de estrés o algo, o de miedo. Movidos por nuestro miedo y por nuestra ansiedad, solemos intentar controlar el entorno para sentirnos seguros. Eso se debe a que cuando éramos pequeños teníamos muy poco control y seguramente no disponíamos de un lugar seguro para refugiarnos de las emociones intensas que sentíamos. Las lesiones del vínculo pueden reproducirse a lo largo de las generaciones si no cambiamos conscientemente la pauta, cómo se activa o cómo se mueve ese trauma en tu cuerpo hoy en día. La conciencia familiar. El destacado psicoterapeuta alemán Bert Hellinger, ya vamos a hablar de Bert Hellinger. Estamos a buen tiempo, porque este capítulo es un poquito largo, pero vamos a ver. Bert Hellinger ha tratado en muchos libros el concepto de que heredamos aspectos de los traumas familiares y los revivimos, es decir, lo volvemos a vivir. Hellinger, que estudió a las familias durante más de 50 años, primero en calidad de sacerdote católico y después como terapeuta familiar y filósofo, nos enseña que compartimos una conciencia familiar con los miembros de nuestra familia biológica. Una conciencia familiar, mi gente. Hay como un vínculo ahí que se mueve y nos mueve, y si no estamos conscientes son lealtades que nos arropan. Una conciencia familiar. Hellinger ha observado que los hechos traumáticos con la muerte prematura de un progenitor, de un hermano o de un hijo, un abandono, un delito, un suicidio, pueden ejercer sobre nosotros una influencia poderosa, dejando en todo nuestro sistema familiar una huella que perdura durante varias generaciones. Estas huellas, a su vez, se convierten en un modelo familiar y a medida que los miembros de la familia repiten de manera inconsciente los sufrimientos del pasado. ¿Okay? La repetición de un trauma no siempre es una réplica exacta del hecho primitivo, no significa que vamos a repetir la historia. Por ejemplo, en una familia en la que alguien ha cometido un delito grave, otro miembro de la familia que nace en una generación posterior puede estar purgando el delito sin saber consciente de ello. Una vez acudió a mi consulta un hombre que se llamaba John y que acababa de salir de la cárcel. Había cumplido 3 años de condena por un desfalco, aunque aseguraba que no había cometido aquel delito. John se había declarado inocente en el juicio, pero en vista de las pruebas en su contra, una acusación falsa de su antiguo socio, su abogado, le había recomendado que llegara a un acuerdo con el fiscal. Ay, qué horrible. Mi gente, ¿quién nos ayuda con los objetivos, por favor? Vamos a dar tanta de pantalla y porfa, alguien que nos ayude con los quiéreme y con los objetivos de hoy. Bienvenidos a todos. Su abogado le había recomendado llegar a un acuerdo con el fiscal. Cuando John entró en mi consulta parecía agitado, tenía la mandíbula tensa y arrojó su abrigo sobre el respaldo de la silla. Me explicó que le habían montado una encerrona y que ahora estaba obsesionado por las ideas de venganza. Cuando hablamos de su situación familiar, salió a relucir que en la generación anterior, en la década de 1960, a su padre lo habían acusado de asesinar a su socio, pero en el juicio no le habían podido condenar en virtud del detalle técnico. Todos los de la familia sabían que el padre era culpable. Gracias, Mireya, muy amable. Escuchen eso, todos en la familia sabían que el padre era culpable. ¡Ah! Dios mío. Pero no hablaban nunca de ello, nunca se dijo. A la luz de mi experiencia con los traumas familiares heredados, no me sorprendió descubrir que yo tenía la misma edad que su padre cuando había ido a juicio. Se había hecho justicia al fin, pero había pagado un justo por un pecador. Ahora estamos viendo, ahora estamos entendiendo, porque a veces realmente alguien termina pagando algo que de verdad dice, es muy injusto, es muy injusto. Y bienvenida Mera, ¿cómo estás? Y ese es muy injusto, te das cuenta
que lo estamos pagando porque tenemos una conciencia del clan, de la familiar, que en esta vida todo lo que das y todo lo que haces se va a cobrar. Ténganlo claro y preciso. Hellinger cree que el mecanismo que está detrás de estas repeticiones es la lealtad inconsciente, considerada que la lealtad inconsciente es la causa de muchos sufrimientos en los familiares. Las personas no son capaces de identificar el origen de sus síntomas que se encuentra en una generación anterior. Suelen suponer que su problema arranca de su propia experiencia vital y no son capaces de encontrarle una solución. Hellinger enseña que toda persona tiene el mismo derecho a formar parte de un sistema familiar y que no se puede excluir del mismo a nadie por ningún motivo. A veces excluimos a un hermano, a veces excluimos a un tío, a veces en la historia que yo les he dado de la tía que se excluyó porque tuvo una relación con su cuñado. Su pareja fue el esposo de su hermana y ella fue excluida. Y como esta chica que nace 3 generaciones después, 2 generaciones después, sentía esa vergüenza y esa pena de ser la causante de la ruptura de un matrimonio que no era verdad, porque ese matrimonio realmente ya estaba dañado y ella no podía sentirse tranquila. Entonces, heredamos emociones y no las podemos resolver porque no son nuestras. Las personas no son capaces de identificar el origen de sus síntomas que se encuentran en una generación anterior. Suelen suponer que sus problemas arrancan de su propia experiencia vital y no son capaces de encontrarle una solución. Hellinger enseña que toda persona tiene el mismo derecho a formar parte de un sistema familiar y que no se puede excluir del mismo a nadie por ningún motivo. Gracias por compartir, muy amables. Forman parte del sistema el abuelo alcohólico que dejó arruinada a nuestra abuela, el hermano que nació muerto y dejó desconsolada a nuestra madre, y hasta el hijo del vecino al que nuestro padre mató accidentalmente al salir del coche con el coche del garaje, nuestro tío delincuente, la media hermana mayor de nuestra madre, la criatura que abortamos. Todos ellos son miembros de nuestra familia y la lista es muy larga. Debemos incluir en ella hasta personas a las que no solemos contar en nuestro sistema familiar. Si alguien hizo daño a un miembro de una familia, si se aprovechó de él o lo mató, debemos incluir a esa persona. Del mismo modo, si algún miembro de nuestra familia se aprovechó de otra persona, si le hizo daño o la mató, también es preciso que incluyamos a la víctima dentro de nuestro sistema familiar. Ustedes saben que una de las terapias es hacer el dibujo de la familia cuando trabajan conmigo y la mayoría les cuesta, algunos cuando tienen hermanastros no los quieren poner, ni siquiera los quieren dibujar. Si papá tuvo hijos antes o hijos después, o mamá tuvo otros hijos, a veces las personas les cuesta. Me dicen, Ray, no sé, es que no quiero dibujar eso, ¿no? ¿Por qué tengo que dibujarlo? Y se ponen muy bravas y no se dan cuenta que hay una molestia o una incomodidad ahí, ¿ok? También están incluidos las parejas anteriores de nuestros padres y abuelos. Al morir, al marcharse o al romper, abrieron un espacio por el que nuestra madre o nuestro padre, nuestra abuela o nuestro abuelo pudieron entrar en el sistema, lo que permitió que naciésemos nosotros a la larga. Por eso cuando estudiamos sistémica nos mandan a hacer todo el árbol y vamos, si usted ya vio la serie de Mi Otra Yo, en la última temporada vemos como Ada va haciendo todo el árbol. Eso lo vamos haciendo en terapia también muchas veces, ¿no? Como que, ok, vamos a crear el árbol real. ¿Quién fue la primera esposa del abuelo? ¿Quién? Taca, taca, todo, porque todos tienen que tener una parte. Y cuando tú ves esa historia, es cuando tú empiezas a entender tu historia, tu vida del presente y cómo posiblemente estás en una lealtad sin darte cuenta.
Hellinger ha observado que cuando una persona se le rechaza o se le deja fuera del sistema familiar, puede suceder que otro miembro posterior del sistema representa a esa persona. La persona posterior puede compartir el destino de la persona anterior o repetirlo, comportándose de manera similar al sujeto excluido o repitiendo algún aspecto de los sufrimientos de éste. Por ejemplo, si en tu familia se rechazó a tu abuelo porque bebía, jugaba y era mujeriego, es posible que uno o varios de sus descendientes adopten más tarde una o varias de estas conductas. El sufrimiento familiar prosigue de este modo en las generaciones sucesivas. Gracias a todos por comenzarme a seguir. Ayúdenme con el quiéreme, por favor, y los objetivos. Vamos a compartir porque esto es un tema que verdaderamente todos deberíamos saberlo. Esto es un libro que tiene que llegar a muchas personas. Y si usted quiere entender un poco más de lo que hablo, vaya y vea la serie que está, la serie de Mi Otra Yo. Ya tiene 3 temporadas. Comience a verla y va entendiendo cómo heredamos tantas situaciones hasta las estafas. Que si papá estafó a alguien, que si su abuelo estafó a alguien, que si su abuelo hizo alguna maldad, nosotros podemos pagar si el clan no ha pagado esa historia. La persona posterior puede por compartir el destino de la persona anterior o repetirlo, comportándose de manera similar al sujeto excluido o repitiendo algún aspecto de los sufrimientos de este. Por ejemplo, si en tu familia se rechazó a tu abuelo porque bebía, ok. El hombre al que había asesinado el padre de John formaba ahora parte del sistema familiar de este. Ay, sí, la vi completa. Ahora lo vamos entendiendo más, Yara. El hombre al que había asesinado el padre de John formaba parte ahora del sistema familiar de este. Cuando John fue víctima de un montaje por parte de su socio, perdón, cuando fue a la cárcel y salió con ideas asesinas de venganza, estaba reviviendo sin saberlo aspectos de la experiencia de su padre que había sucedido 40 años antes. Cuando John llegó a conocer la relación entre la experiencia de su padre y la suya propia, fue capaz por fin de soltar los pensamientos obsesivos y salir adelante cuando entendemos la historia. ¿Quién me regala los objetivos, unas florecitas o también escriban en el chat lo que quieran, de qué parte del mundo nos escuchan, de qué parte del mundo nos ven? Por favor, necesitamos ese feedback para que sigamos creciendo como comunidad. Y aquí muchísimas gracias por suscribirse, muchísimas gracias por activar las notificaciones, comentar abajo y compartir esta información. Cuando John llegó a conocer la relación entre la experiencia de su padre y la suya propia, fue capaz por fin de soltar los pensamientos obsesivos y salir adelante. Dos destinos habían quedado entrelazados estrechamente como si las dos personas compartieran un solo destino común. La libertad emocional de John había estado constreñida, mientras esta conexión había estado oculta. Cuando no somos capaces de hablar de nuestros traumas y de las capacidades que tenemos, cuando no somos capaces de decir las verdades. Hay madres que han engañado, hay padres que han engañado, y sin querer eso sus hijos lo están heredando, por la vergüenza o la pena de ser sinceros. Hellinger recalca que cada uno de nosotros debemos cargar con nuestro propio destino, con independencia de que éste sea más o menos duro. Nadie puede intentar hacerse cargo del destino de un padre, abuelo, hermano, tío o tía sin que de ello resulte algún tipo de sufrimiento. Usted puede tener una ansiedad, una depresión o alguna situación de algo que usted no ha resuelto de su historia. Conozca la historia, pregunte sobre sus ancestros, qué fue lo que pasó, cómo murieron, cuál fue la crisis, si se separó y la abuela nunca tuvo la capacidad de superar y cómo usted por una separación a lo mejor no ha podido superar también una separación. Hellinger llama a los sufrimientos de este tipo enredos. Cuando estás enredado, portas inconscientemente los sentimientos, los síntomas y las conductas o las penalidades de un miembro anterior de tu familia como si fueran tuyas. Hasta los hijos de un mismo padre y madre que viven en un mismo hogar
familiar y que han tenido una formación similar tienden a heredar traumas distintos y a vivir formaciones diferentes. Hasta los hijos de un mismo padre y madre que viven en un mismo hogar familiar y que han tenido una formación similar tienden a heredar traumas distintos. No significa que porque vengamos de la misma mamá o papá, todos vamos a heredar los mismos traumas y a vivir de diferentes formas. Por ejemplo, el primer hijo tiende a aportar consigo lo que no está resuelto en el padre. ¿Alguno de ustedes que están aquí es primer hijo? Escuchen esto. El primer hijo tiende a aportar los conflictos que el papá no resolvió. Y la primera hija tiende a aportar lo que no está resuelto en la madre. Aunque no siempre sucede así, también puede darse el caso inverso. Los hijos posteriores de la familia tienden a aportar diversos aspectos de los traumas de sus padres o elementos de los traumas, muchas veces de los abuelos. Por ejemplo, la primera hija puede casarse con un hombre que es emocionalmente distante y controlador, semejante al concepto que tiene ella de su propio padre. O sea, amigo, usted se casa con su papá o con su abuelo o con alguien que le recuerde la historia de su clan. No es que usted se enamoró porque ese hombre sea el príncipe azul, sino porque nos enamoramos muchas veces de nuestras carencias o de lo que conocemos. Por eso yo siempre en terapia digo, tú sigues viviendo en la casa de tu papá y tu mamá. Tu hogar, así tengas 20 años casada, sigue repitiendo la misma historia. ¿Cómo? No, ¿cómo crees? Cuando empiezan a ver, empezamos a desenredar esto, la gente empieza a darse cuenta que es así. Porfa, necesito que me ayuden con el quiéreme, que me comiencen, los que me comienzan a seguir, muchísimas gracias. Ayúdenme a compartir y a dar tacta de pantalla. Volvemos a repetir. La primera hija puede casarse con un hombre que es emocionalmente distante y controlador, semejante al concepto que tiene ella de su padre, que no la abrazó, que no la quiso, que no la hizo sentir segura. Y de este modo comparte esa dinámica con su madre, al casarse con un hombre cerrado en sí mismo y controlador. La hija repite las experiencias de la madre y se suma a ella en su descontento. Me vuelvo leal a mi mamá con el descontento hacia el hombre, como ella estaba con su padre. La segunda hija puede portar la ira no expresada de la madre. De este modo, aunque le esté afectando el mismo trauma, ella porta un aspecto distinto del mismo. Puede que rechace a su padre mientras que la primera hija no lo rechazaba. En muchos casos, los hijos posteriores a la familia pueden portar los traumas no resueltos de los abuelos. Mi abuelo materno también era alcohólico. Wow, Yara, como tu papá. Tu mamá se casó con su papá, con un hombre que representaba a su papá y siguió con el mismo enredo una y otra vez. En la misma familia del ejemplo, la tercera o la cuarta hija puede quedarse sin casar toda la vida por miedo a que las controlen un hombre al que no quieren porque no han integrado a su verdadero padre. Tuve ocasión de trabajar con una familia libanesa que tenía una dinámica semejante a esta. Cuando nos remontamos una generación más, descubrimos que ambas abuelas libanesas habían sido entregadas por sus padres para convertirse en novias infantiles, una de ellas con 9 años y la otra con 12. Dos de las hermanas libanesas conectaban con la experiencia de sus abuelas. Gracias por los tatá, gracias por compartir y gracias por los quiéreme. Dos de las hermanas libanesas conectaban con la experiencia de sus abuelas, a las que habían obligado a casarse siendo todavía niñas. Qué pecado. Y repetían aspectos de aquellas circunstancias vitales en sus propias relaciones de pareja, como sus abuelas, una se había casado con un hombre mucho mayor que ella, la otra no había llegado a casarse, pues se quejaba de que los hombres eran desagradables y controladores. Unos sentimientos similares a los que debió de sentir su desgraciada abuela paterna, atrapada en un matrimonio completamente sin amor. Cuando se produce una ruptura del vínculo madre-hijo en varios hermanos, cada hijo puede expresar de manera distinta su conexión con la madre.
Uno puede volverse servil, temiendo que si no es bueno o si protesta, perderá la conexión con las personas. Servil, excesivamente servicial, ¿no? Uno puede volverse servil, que son las personas que son como ambulancias, temiendo que si no es bueno o si protesta, perderá la conexión con las personas. Otro sintiendo que ni siquiera ha disfrutado nunca de tal conexión, puede volverse polémico y conflictivo para apartar de su lado a las personas cercanas, más bien evitativo. Otro hijo puede aislarse y tener poco contacto con la gente en general. Se pueden convertir en esas personas completamente ambulancias o nos podemos convertir en esas personas evitativas. He observado que cuando varios hermanos sufren rupturas del vínculo madre-hijo suelen manifestarse ira o celos o se sienten desconectados entre sí. Cuando mamá o papá tenían que salir a trabajar y se quedaban todos los hijos solos, ¿no? Por ejemplo, un hijo o hija mayor pueden estar resentidos con su hermano menor al percibir que éste ha recibido el amor que no recibió el mayor. Esto me resuena mucho. Dado que el hipocampo, la parte plenamente operativa hasta después de los 2 años de edad, no, dado de que el hipocampo, la parte del cerebro que interviene en la creación de recuerdos, no está plenamente operativo hasta después de los 2 años de edad, la hija o el hijo mayor pueden no tener un recuerdo consciente de cuando su madre los tenía en sus brazos, los alimentaba o los miraba con ojos de amor. Pero si recuerda cómo el hijo menor recibía el amor de la madre, ahí comienza el conflicto, la envidia o la rabia. Como reacción, si usted es mayor, revísese. Y si usted es menor, revísese. Como reacción, el hijo mayor que se siente despreciado puede culpar inconscientemente al menor de haber recibido lo que no tuvo él o ella. Y también existen, claro está, algunos niños que no parece que porten ningún trauma familiar. En el caso de estos niños es muy posible que estableciera un vínculo adecuado con la madre o con el padre o con ambos y que esta conexión contribuya a inmunizar al niño para que no portara enredos del pasado. Es posible que se diera una ventana de tiempo en la que la madre pudo dar a un hijo determinado más que a los otros. Si trabajó, si en alguna época no trabajó, si pudo estar más en casa. Mi hermana menor siempre ha pensado y sentido que yo soy la favorita. Mi hermana menor. En tu caso es al revés. Ok. En el caso de estos niños es muy posible que el vínculo haya estado bien. Es posible que se diera una ventana de tiempo en la que la madre pudo dar a un hijo determinado más que a otros. Es posible que mejorara la relación de los padres en algún momento y nace un niño en un momento mejor. Es posible que la madre sintiera una conexión especial con uno de sus hijos sin que fuera capaz de conectar profundamente con los demás. Parece que en muchos casos, aunque no siempre, los niños menores salen un poco mejor parados que los primeros, a los que los hijos únicos, y parece que los últimos llevan consigo una proporción mayor de las cuestiones no resueltas de la historia familiar. Y parece que estos últimos, los primeros, o sea, que los primeros son los que llevan una mayor de las cuestiones no resueltas de la historia familiar. Ok, gracias a todos, muy amable, gracias por comenzarme a seguir. Vamos, ayúdenme con la galería, por favor. Gracias a todos. Todos los días, de lunes a viernes, a las 8 en punto, estamos aquí, hora en Miami. En lo que se refiere a la herencia de traumas familiares por parte de los hermanos, no existen reglas fijas que determinen cómo queda afectado cada uno de los hijos. Además del orden de nacimiento y del sexo de cada hijo, existen otras muchas variables que, que pueden influir sobre las decisiones que toman los hermanos
vamos a repetir esto. Además del orden del nacimiento y del sexo de cada hijo, existen otras muchas variables que pueden influir sobre las decisiones que toman los hermanos y las vidas que hacen, ¿ok? Y las vidas que hacen. Aunque a primera vista pueda parecer que uno de los hermanos no está afectado por el trauma, mientras que otro porta su carga, yo lo veo de otro modo. A la luz de mi experiencia clínica, lo que veo es que la mayoría de nosotros portamos como mínimo algún residuo de nuestra historia familiar. No obstante, también puede entrar en la ecuación muchos factores intangibles que influyen sobre el grado de arraigo de los traumas familiares. Necesitamos los tatán, necesitamos, si no, como que vamos a parar porque no tenemos objetivos. Tenemos más gente hoy, pero no estamos logrando ni los quiéreme y todos los días las personas nos colaboran con todo esto. Recuerden que este es mi canal secundario aquí en TikTok. Mi canal principal es Terapeuta Raiza Fuentes y aquí estamos dando un espacio sanador, transformador de lo que es libros que cambian nuestras vidas. Lo que veo es que la mayoría de nosotros portamos como mínimo algún residuo de nuestra historia familiar. No obstante, también puede entrar en la ecuación muchos factores intangibles que influyen sobre el grado de arraigo de los traumas familiares. Entre estos factores intangibles se cuenta la conciencia de uno mismo, la capacidad para calmarse a uno mismo y haber tenido una experiencia potente de curación interior. Si usted no es capaz de regularse, si usted vive en ese odio, en esa rabia, en ese miedo, en esa inseguridad, es de esas mujeres que no puede salir, es de ese hombre que todo lo resuelve con ira, entonces usted puede estar no sabiéndose regular, no sabiéndose calmar. Y de ahí es donde viene, gracias por comenzarme a seguir, y de ahí es donde viene esa sensación que mamá nos tuvo que generar, que es lo que trabajamos, es parte de lo que trabajamos en mi terapia. Heredamos eso, lo seguimos dando a nuestros hijos y los conflictos en las relaciones siguen cada día peor. Vamos a dar tata, por favor. Las imágenes curadas y nuestro cerebro. La idea de que revivimos los traumas familiares puede muy bien constituir el núcleo de lo que apunta el psiquiatra Norman Doidge cuando afirma en su revolucionario libro El cerebro se cambia a sí mismo. Ah, Diego. Dice Diego, tengo 2 años en aislamiento prolongado en mi casa. Puedes estar teniendo ataques de pánico, Diego, puedes estar teniendo ataques de ansiedad. La ansiedad genera ataques de pánico o los ataques de pánico generan ansiedad. Un miedo incontrolable o una sensación que no sabes cómo manejar. Y ahí yo tengo una herramienta con la que trabajo que se llama mindfulness, que necesitamos llevar al cuerpo y a esa práctica paso a paso otra vez para volver a conseguir esa tranquilidad y hacemos algunos procesos inconscientes con el niño interior para volver a conectar con esto que tenía que haber yo sentido con mi madre y que a lo mejor no lo conecté. Eso lo hacemos en mi canal de Terapeuta Raiza Fuentes. También me puedes escribir al DM o vas a mi canal de Terapeuta Raiza Fuentes y ahí hay un registro que dice un link en mi perfil, sesión estratégica gratuita. Ahí las personas que quieren trabajar conmigo pueden registrarse. Esa sesión es gratuita porque yo tengo que saber cómo está usted, si usted está medicado, si ya fue al psicólogo, si ya fue al psiquiatra, taca, taca, y poder comenzar a trabajar. Y si no está medicado ni nada, buenísimo, y empezamos a hacer el programa Mindfulness para transformar estos miedos y estas inseguridades. ¿Ok? Seguimos. Este doctor afirma en su revolucionario libro El cerebro se cambia a sí mismo que la psicoterapia suele consistir en convertir a nuestros fantasmas en antepasados. El doctor sugiere que cuando identificamos las fuentes de nuestros traumas generacionales, nuestro fantasma puede dejar de acosarnos y pasar a formar parte de nuestra historia sin más. Ok, mi abuelo fue alcohólico, mi papá fue alcohólico, ¿no? Como le está diciendo alguien aquí. Entonces yo sin querer busco una persona adicta a algo también o yo me puedo volver adicta a algo. Y tengo que trabajar y entender, esto que estoy viviendo hoy es porque yo tengo una herencia que tengo que cortar.
Una de las maneras fundamentales en las que hacemos esto o dejamos conmover por una experiencia, por una imagen lo bastante fuerte como para eclipsar las viejas emociones y sensaciones del trauma que viven dentro de nosotros. Nuestras mentes tienen una gran capacidad para sanarse por miedo de las imágenes. Es como poder entender lo que sufrieron también nuestros ancestros. Ya nos imaginemos una escena de perdón, de consuelo o de liberación. O ya nos limitemos a visualizar a un ser querido, las imágenes pueden asentársenos profundamente o a visualizarlo, darle Gracias por los tatá, vamos a compartir, por favor, como la película de Coco, darle la imagen, entender que existió y que hay alguien que tiene una historia que me ha dolido a mí hoy, que no lo conozco, que no sé quién fue y que se borró en la memoria del clan, darle la visión a ese ser para yo poder sanar. A lo largo de mi trabajo he descubierto que ayudar a las personas a desenterrar la imagen que más les resuena es la piedra angular de la curación. El concepto del poder curador de las imágenes ya se conocía como válido mucho antes de que se demostrara su efectividad por medio de las técnicas de imagen cerebral. Yo entiendo que muchos de ustedes que vienen a mi terapia me dicen, Ray, yo no puedo ni siquiera imaginar, yo no veo nada, yo todo lo veo negro. Amigo, es porque hay un bloqueo. Cuando empezamos a trabajar el mindfulness, el libro también lo explicó en la introducción, se desbloquea esos genes y usted empieza otra vez a conectar con su cerebro creador, que es el neocortical, que está bloqueado por el exceso de estado de sobrevivencia que usted tiene. ¿Ok? Es un estado de sobrevivencia que bloquea nuestro cerebro neocortical y no lo deja imaginar. El concepto del poder curador de las imágenes ya se conocía como válido. El poeta William Booth Yeats escribió que hace más de 100 años que la sabiduría habla en primer lugar por medio de imágenes y que nos basta con dejarnos guiar por la imagen que vive dentro de nosotros para que nuestras almas se vuelvan sencillas como llamas. Gracias a todos, gracias por los tatá y gracias por ayudarnos con los quiéreme. Y nuestros cuerpos tan serenos como una lámpara de ágata, de imagen, y que nos basta con dejarnos guiar por esa imagen, que son llamas, sencillas como llamas, y nuestros cuerpos tan serenos como una lámpara de ágata. Él va ahí, tranquilo. Hola a todos, Bronze. Carl Jung acuñó en 1913 el término imaginación activa. Todo lo que está en este plano ha sido primero creado. Llegó la imagen. Primero lo pensamos para después crearlo. Que designa una técnica en la que se emplean imágenes tomadas de un sueño en muchos casos para entablar un diálogo con la mente inconsciente, sacando a relucir lo que ha estado sumido a la oscuridad. La idea de la visualización para la curación se ha popularizado mucho últimamente y existen programas de imágenes guiadas para reducir el estrés y la ansiedad, para potenciar el rendimiento deportivo y para resolver miedos y fobias concretos. Nosotros lo hacemos a través del mindfulness y a través también de la hipnosis. La ciencia confirma esta idea. Revolucionó este médico nuestro concepto del funcionamiento del cerebro humano, introduciendo una nueva visión del cerebro como flexible y capaz de cambiar. En lugar de fijo e inmovible, como se le considera hasta entonces. Sus trabajos muestran cómo las experiencias nuevas pueden crear nuevas vidas neuronales. Por eso una de las técnicas que yo he creado, mía, y que yo sé que hay muchos terapeutas o psicólogos que no están de acuerdo, es que creemos todas las noches una nueva estructura con papá y mamá. Yo le enseño a todas las personas que trabajan conmigo a que tenemos que volver al niño, a la niña que sufrió el trauma y volver a traer una mamá que sí necesita. Puede ser la misma imagen de mi madre, pero una mamá afectuosa y un padre presente. Esto cambia toda una estructura de una línea de tiempo genética. Hay nueva sinapsis en nuestro cuerpo y ahí cambia todo. Y yo lo estoy comprobando día a día con todas las personas que atiendo. Y que yo tengo más de 2 años practicándolo. Y mi estructura física ha cambiado y mi relación con la vida, con el trabajo y con el dar y el recibir ha mejorado impresionante. Entonces,
Ese va a ser, mi libro va a estar basado en esa técnica, pero basado en todo lo que yo también he estudiado y me he preparado como terapeuta. La ciencia confirma esta idea y este médico revolucionó esto de las nuevas imágenes, colocar imágenes que van creando una nueva sinapsis. Este principio fundamental se recoge en una frase que resume los trabajos que presentó en 1949 el neuropsicólogo canadiense Hebb. Las neuronas que se activan juntas se agrupan. En esencia, cuando las neuronas cerebrales se activan a la vez, se refuerza la conexión entre ellas. Dicho de manera sencilla, cada vez que repetimos una experiencia concreta, esta se nos arraiga más. Con las repeticiones suficientes, la experiencia se puede volverse automática. Aplicando el principio de Hebb, obtenemos máximos beneficios cuando practicamos el tener una experiencia nueva, consideramos positiva, fructífera, significativa, una experiencia que nos despierta sentimientos de curiosidad o de asombro. Puede tratarse de una experiencia de recibir consuelo o apoyo, o de sentir compasión o gratitud. En última instancia, puede ser cualquier cosa que nos permita sentir fuerza, paz dentro de nosotros. ¿Qué hace la herramienta del mindfulness que fue creada también por un psicoterapeuta? Es regular y empezar a tener nuevas conexiones neuronales en todo y celulares en nuestro cuerpo. Yo ya aprendí al estrés. Usted puede estar aprendiendo al estrés. Con el estado mindfulness reaprendemos una nueva forma de conexión interna y de sostenernos. Esa es una verdad. Aplicando el principio de Hebb, obtenemos máximos beneficios cuando practicamos el tener una experiencia nueva considerada positiva. Cuando reproducimos repetidas veces los sentimientos y las sensaciones asociadas a esta nueva experiencia, no solo pueden empezar a agruparse determinadas estructuras de nuestro cerebro, sino que podemos estimular la liberación de neurotransmisores de bienestar como la serotonina y la dopamina, o de hormonas del bienestar, como la oxitocina. ¿Ok? Ok, como la oxitocina, las hormonas del bienestar. Hasta podemos afectar al modo en que se expresan nuestros genes. Hay un cambio interno completo. Los mismos genes que intervienen en la respuesta del estrés del cuerpo, pueden empezar a funcionar de otra manera mejor. Pero es que usted tiene 30, 40, 20, 50, 60 años, 70 años, expresándose de la misma manera y reaccionando de la misma manera, con ira, con rabia, con tristeza, y su cuerpo aprendió, y eso es lo que lo lleva a la depresión, al estrés, a la ansiedad y al caos. Y alejarse, como dice el señor aquí, tengo 2 años completamente metido en casa, con miedos que se activaron en algún momento, y el cuerpo sigue repitiendo y eso se va a perpetuar si no hago algo para empezar a enseñar a mi cuerpo a reaccionar diferente. A nivel neurofisiológico, cada vez que practicamos la experiencia beneficiosa, estamos aportando la intervención del centro de nuestro cerebro, que se dedica a responder al trauma y dirigiendo hacia atrás áreas del cerebro. Gracias por comenzarme a seguir. Más concretamente hacia el corteza prefrontal, donde podemos integrar la experiencia nueva y se pueden producir cambios neuroplásticos, ¿ok? Gracias a todos por ayudarme con el quiéreme, por favor, necesitamos objetivos. El neurocientífico Merzenich, uno de los investigadores más destacados en el terreno de la neuroplasticidad, afirma que cuando practicamos una habilidad nueva, en condiciones adecuadas pueden cambiarnos centenares o incluso miles de millones de conexiones entre las neuronas de nuestro mapa cerebral. ¿Qué es la neuroplasticidad? La capacidad que tengo de flexibilizar mi forma de reaccionar. Adrianita, bienvenida, gracias por estar. Bendiciones. Cuando se ha establecido un nuevo mapa cerebral,
pueden surgir de manera orgánica nuevos pensamientos, sentimientos y conductas que amplían nuestro repertorio cuando aparecen los miedos antiguos. El miedo antiguo va a volver a aparecer y todos los que están aquí han trabajado conmigo mi terapia lo saben. ¿Cuál es la decisión? La diferencia que ahora decido serenarme, cultivarme, decirme palabras de afirmación, de contención, verme contenida, capaz, ya no con el miedo que se prolonga. Ayúdenme con el quiéreme, porfa, que ya casi estamos a punto. Bueno, hoy tengo un poquito más de tiempo porque la sesión es más tarde, pero necesitamos llegar por lo menos a los quiéreme que nos han colocado aquí TikTok, son 9, y algunos objetivos más, porfa. Cuando establecemos la relación con lo que está detrás de nuestros miedos y de nuestros síntomas, ya estamos abriendo nuevas posibilidades de resolución. En algunos casos no basta con haber alcanzado esta nueva comprensión para que dejemos de lado nuestras viejas imágenes dolorosas e iniciemos una liberación visceral que podremos sentir en el núcleo mismo de nuestro cuerpo. En otros casos, establecer la relación solo tiene el efecto de que comprendamos mejor, pero nos hace falta algo más para integrar plenamente lo que hacemos, lo que hemos descubierto. Necesitaremos frases, ritos, prácticas o ejercicios que nos ayuden a forjar una nueva imagen interior, que lo vamos haciendo, en mi caso, con mindfulness. Regulación de estrés basada en atención plena. Es aquí, en el presente, que empiezo a crear mi vida. La nueva imagen puede llenarnos de una provisión interna de calma, convirtiéndonos o convirtiéndose en un punto de referencia de paz interior al que podamos ingresar una y otra vez. Cuando tenemos arraigado un nuevo mapa cerebral, pensamientos nuevos, sentimientos nuevos y sensaciones nuevas, inauguramos una nueva experiencia interior de bienestar que empieza a competir con nuestras viejas reacciones traumáticas y con el poder de estas para llevarnos por el mal camino. O sea, las que llegan viejas nos van a volver a llamar, nos va a volver a llegar el miedo y las imágenes de terror vuelven a empezar. No, yo empiezo ahí. Sé cómo reacciona mi cuerpo y empiezo a regularlo, a contenerme y a colocar imágenes amorosas y a traer mi cerebro al presente. Gracias por este espacio, gracias por la gente que me sigue, gracias por esta lectura, gracias. Y empiezo a venirme al presente. Estoy a salvo. Aquí y ahora estoy a salvo. Esto es una práctica que yo voy enseñando a la gente por 12 semanas, todos los días, porque o si no, el cuerpo los vuelve a atar al pasado, como dice el libro. Cuando más recorremos las vías neuronales y viscerales de nuestro nuevo mapa cerebral, más nos identificamos con los sentimientos buenos que acompañan a ese mapa. Con el tiempo empezamos a familiarizarnos con los sentimientos buenos y a confiar en nuestra capacidad para volver al terreno sólido, aunque nos hayan temblado los cimientos durante mucho tiempo. Vamos paso a paso, mi gente. Hombres y mujeres vienen a mi terapia. Mi terapia se llama, yo le puse algún día, en algún momento, Sana tú, sana la pareja, pero es una terapia que realmente no es solo para personas que están mal con sus relaciones, es para personas que necesitan trabajar sus traumas. Pero ¿qué sucede? Que nosotros no compramos algo si no nos hablan de la pareja o no venimos a terapia si no vemos que nos están abandonando, porque hay un sueño de relación de pareja caótico. Doigny nos dice, el psicólogo, que podemos cambiarnos el cerebro no solo con solo imaginar, crear y activar este neocortical. Nos basta con cerrar los ojos y visualizar una actividad para que se active el corteza visual primario, ni más ni menos que si estuviésemos llevando a cabo la acción en la realidad. Las técnicas de imagen cerebral demuestran que muchas neuronas y regiones del cerebro se activan por igual cuando nos imaginamos un hecho y cuando lo vivimos en la realidad. O sea, es el tema del limón, ¿no? Me exprimo el limón con sal y si yo lo imagino, mis papilas gustativas salivan. Así yo lo imagino y mi cuerpo cree que es una realidad.
Entonces, este psicólogo afirma que la visualización es un proceso en el que se aplica tanto la imaginación como la memoria. Dice que al visualizar, recordar o imaginar experiencias agradables se activan muchos de los mismos circuitos sensoriales, motores, emocionales o cognitivos que se activan durante la experiencia agradable real. Entonces ese pensamiento que te está agobiando y esa emoción que te está impregnando tanto miedo y no te deja seguir, la vamos aceptando, la vamos transitando, la vamos sintiendo, pero empiezo también a colocar algo nuevo en mi mente y en mi campo emocional. La creación empieza por la imaginación. Escribió en 1921 el dramaturgo George Bernard Shaw, dramaturgo. Mucho antes que se considerara posible siquiera la neuroplasticidad, Shaw dice, ya había expuesto el principio de que lo que imaginamos lo hacemos posible. Es volver a ser niños, lo llamo yo, porque cuando éramos niños soñábamos más, imaginábamos que queríamos la bicicleta y muchas veces la bicicleta llegaba. No sabíamos cómo, pero la creábamos. Papá y mamá hacían lo posible, pero el niño imaginaba, soñaba, jugaba. Y eso es lo que hemos perdido en la adultez, la inocencia del niño. Y nos llenamos de ansiedad y de miedo y bloqueamos el neocortical. Nos quedamos ahí atrás en el cerebro límbico y en el reptil, en modo sobrevivencia. Las imágenes curadas y nuestros genes, ¿ok? El cambio plástico provocado, ya casi vamos a terminar. El cambio plástico provocado por nuestra experiencia nos llega muy hondo en el cerebro, incluso hasta los genes, moldeándolos también. Dice Doyle, el doctor Datsun Chur también, en su exitoso libro El genio en sus genes, la medicina energética y la nueva medicina de la intención, en el que expone las investigaciones sobre la relación de las emociones con las expresiones genéticas. Explica cómo las visualizaciones, la meditación y el enfoque sobre el pensamiento, emociones y oraciones positivas, lo que él llama intervenciones epigenéticas internas. Miren que ellos están mucho antes que el doctor John Kabat-Zinn, que creó el mindfulness. Entonces yo me imagino que el doctor John Kabat-Zinn crea el mindfulness con todas estas experiencias que tenían estos doctores ya. O sea, esto se está estudiando de 1970, de 1960 y algo. Y como muchos de nosotros todavía creemos que no es una realidad y que la neuroplasticidad es el cambio para su vida y para las formas de vivir. Como hay hombres y mujeres que todavía dicen, yo soy así, y si así me consiguieron, así me querrán. Y no tienen ese poquito de capacidad de decir, necesito cambiar para no enfermarme y para no hacerle daño a las personas que amo y no dejarle secuelas y herencias a las personas que me amo, que es a mis hijos, ¿no? Entonces, la meditación, la visualización y el enfoque sobre pensamientos, emociones y oraciones positivas, lo que él llama intervenciones epigenéticas internas, pueden activar genes y tener efectos positivos sobre nuestra salud. Llenarnos las mentes de imágenes positivas de bienestar puede producirnos un entorno epigenético que refuerza el proceso de curación, afirma. Se han investigado mucho los efectos positivos de la meditación sobre la expresión genética. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Cuéntenme de qué parte del mundo nos siguen. Recuerden que yo estoy dentro de los Estados Unidos, así que ustedes en qué país están, en qué lugar del mundo se encuentran escuchándome hoy. Déjenme en los comentarios, por favor. Se han investigado mucho los efectos positivos de la meditación sobre la expresión genética. Un estudio realizado en la Universidad de Wisconsin y publicado en la revista científica de Psicología en el 2013 reveló que las meditaciones, al cabo de solo 8 horas de meditación, experimentaban cambios genéticos y moleculares apreciables. ¿Ok? Entre ellos la reducción de los niveles de genes proinflamatorios, que les permitiría recuperarse físicamente con mayor rapidez de las situaciones estresantes. Chur afirma que cuando meditamos estamos reforzando las partes de nuestros cerebros que producen felicidad.
calma. Yo sé que hay gente que llega a mi terapia y puede ser usted una de ellos que dice, Ray, yo no sé meditar, yo no puedo colocar esto aquí tranquilo, yo no sé qué. Amiga, tranquila, amigo, tranquilo. Yo tengo la técnica, yo estudié una técnica, hay un psicólogo y psiquiatra que ya la dio, que es el mindfulness. El mindfulness hoy en día lo practican todos los deportistas de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque nos hace cambiar nuestra estructura genética, ya está comprobado. Aportamos y agradecemos a todos estos médicos que han hecho un gran trabajo y ahora nosotros tenemos herramientas de facilidad, solo que usted tiene que invertir tiempo, dinero y venir a terapia y tiene que salir de eso, ay, no puedo, no tengo trabajo. Eso es un límite que usted misma se ha colocado y que se ha colocado. Necesita esforzarse para poder salir y esforzarme significa al menos pedir la ayuda y empezar a buscar la herramienta para seguir adelante y cambiar la estructura genética de su cuerpo. Por favor, necesitamos los quiéreme, quién nos ayuda y necesitamos para poder terminar los tactá, los quiéreme y objetivos. Gracias a todos los que me comienzan a seguir. Estamos generando nuevas neuronas cerebrales constantemente a lo largo de nuestras vidas. Una buena parte de este nuevo crecimiento se produce en el hipocampo, cuando aprendemos, modificamos cuáles son los genes de nuestras neuronas que se expresan, afirma el médico Doyle. Cuando un gen se activa, produce una proteína nueva que altera la estructura de la función de la célula. Según explica Doyle, este proceso está influido por lo que por lo que hacemos y por lo que pensamos. Más que respirar es manejar la mente. Más que respirar, el mindfulness es mucho más que respirar. Mindfulness es aprender a ver los pensamientos, no engancharme en ellos y colocar nuevos pensamientos no nuevos pensamientos, empezar a traer la mente al presente y entender y enseñarle al cuerpo que es lo grato donde estoy. ¿Dónde estás? Ay, estoy a salvo. No en la historia de la mente. Que el marido, que el hijo, que aquello, que lo otro, que nadie me quiere, que el miedo, que la inseguridad. Y ahí me quedo en esa historia y me estoy perdiendo. Que estoy a salvo en este instante. Que hoy estoy a salvo. Estoy metida en la ansiedad del futuro o en las historias de mi pasado. Y que ahora entendemos que no son tus historias. Son las de tu clan completamente. Podemos dar forma a nuestros genes, que a su vez dan forma a la anatomía microscópica de nuestro cerebro. Rachel Yehuda dice, que es una psicóloga también que ayudó al escritor, no puedes cambiarte el ADN, pero sí eres capaz de cambiar cómo funciona tu ADN, que viene a ser lo mismo. Mi ADN está ahí, mi historia está ahí, mi forma de información está ahí. Lo que yo necesito es cambiar cómo se relaciona eso en mí. Cómo yo ahora esto lo utilizo y entiendo mi historia y la honro. Ah, bueno, venimos del caos. Ahora los veo y soy compasiva con mi historia que está dentro de mí. Entonces tengo que ser compasiva conmigo, que es una nueva emoción que tengo que activar, que la enseñamos en mi programa de 12 semanas. Y ahí comenzamos una y otra vez a modificar el ADN. Como estamos viendo, es muy poco probable que se dé una vida completamente libre de traumas. Los traumas no duermen, ni siquiera con la muerte. Antes bien, siguen buscando terreno fértil para su resolución. Para su resolución, escúchenlo. Es para que los veamos y los resolvamos, no para que los sigamos heredando. Los seres humanos tenemos resistencia y somos capaces de curarnos los traumas de casi todos los tipos. ¿Ok? Siguen buscando terreno fértil los traumas para su resolución en las criaturas de las generaciones siguientes. Por fortuna, los seres humanos tenemos resistencia y somos capaces de curarnos los traumas de casi todos los tipos. Esto puede suceder en cualquier momento de nuestras vidas. Lo único que necesitamos es disponer de las ideas y de las herramientas adecuadas. Expondré más adelante en este libro las prácticas que han resultado más valiosas en mi trabajo con mis pacientes y para que puedas saber
de primera mano cómo se curan los traumas que podrían formar parte de tu herencia familiar. Bueno, con esto terminamos la lectura del capítulo número 3. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen, que vienen, se suscriben a mi canal y que vienen aquí a TikTok, nos siguen, nos ayudan, por favor, con los objetivos, con la galería. Necesitamos que nos envíen los quiéreme y así Tito todos los días nos va a dar más tráfico. Muchísimas gracias aquí a usted. Mañana nos vemos también por venir y escuchar este hermoso libro y por confiar en que sea yo la que se los transmita. Bye bye, nos vemos en el próximo capítulo. Mañana leeremos el número 4.